les decía que de humanoides los hay de muchas clases. Y es curioso porque según los escépticos, los visitantes de otros mundos forman parte de nuestro imaginario, es decir, que esto sería, con perdón, no hay niños, una paja mental, que tienen formas y tamaños muy variados hasta que a partir de los años 70, debido al cine, debido al modelo cultural, se genera la clase de alienígena que están viendo ustedes aquí en la imagen. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Una de las primeras referencias a nivel cinematográfico que tienen que ver con los alienígenas es la popular Guerra de los Mundos, que es verdad que hubo en el siglo, no pasado, sino hace 2 siglos, a finales del siglo XIX, una emisión radiofónica que causó el pánico, ustedes lo recordarán, pero fue llevada al cine mucho más tarde, en los años 50, 53 para ser concretos, ¿no? Y en el que Herbert Wells nos habla de una especie de trípodes, que son estos que ven en la imagen, tripulados en el interior con unos seres de aspecto monstruoso. ¿Hemos tenido casos de ese tipo? No. Por lo tanto, pasamos de la Guerra de los Mundos a la oleada de aeronaves que también se produjo a finales del siglo XIX. Es muy curioso porque hay registros, déjenme que se lo muestre, de objetos voladores, se les llama spaceships porque tienen como forma de dirigibles, ¿no? de globos, entre los años 1896 y 1897. Hay casos en todos Estados Unidos. Incluso llegaron a Europa. Algunos de ellos, ustedes recuerdan esos molinos que salen en las series de televisión, ¿verdad? Con la veleta por un lado y pues se enganchaban literalmente el ovni, entre comillas, allí y bajaba un tío vestido como, para que se hagan una idea, como un maquinista de una máquina de vapor que les pedía comida, les pedía agua y luego volvía y se iba. Es decir, forma humana, forma humanoide. Esta es una ilustración de la época y los recortes de la época. ¿Saben con quién relacionaban estos reportes? Con los marcianos, con Marte. ¿Por qué? Porque el imaginario, y eso sí es verdad, tenía en la mente las primeras observaciones que Percival Lowell y Schiaparelli habían hecho de la superficie marciana y que se dice que a causa de la digamos, de no ser puras las lentes, de no estar trabajadas las lentes, mostraban una serie de canales donde en realidad no lo sabían. Fíjense ustedes en este otro titular en el que estamos viendo donde se relaciona precisamente con Marte, ¿no? ¿Puede ser un visitante de Marte? Se pregunta The St. Paul Globe. Este es un periódico del 23 de noviembre de 1896. Ergo, nada tiene que ver con los tripulantes, a ver, eso es, que todos relacionan, ¿no? Ultimátum a la Tierra, 1951. El extraterrestre era aquí el Menda Lerenda, porque Klaatu, que era este robot que echaba un rayo capaz de destruirlo todo, ya lo ven, así era el cine de 1951. ¿Habían avistamientos que describieran personajes como estos? Ninguno. Vamos a seguir. Mars Attacks, que es la peli actual, es una reminiscencia de una serie de cómics que empezaron a ver la luz a partir de 1962 y que mostraban prácticamente calaveras humanas con un cerebro desproporcionado dentro de un casco alienígena. ¿Tienen algún parecido con alguno de los casos ovni que ustedes conozcan? No. De momento los escépticos van como 4 o 5-0 en contra, Estoy yo ganándoles por goleada. Y vayamos
a ver cómo eran los casos de extraterrestres, o sea, visiones, avistamientos reales, y pongo lo de reales entre comillas porque esto es indemostrable, ya lo saben, de aquella época. Por ejemplo, el caso de George Adamski, un contactado que en 1952, estando en su puesto de hamburguesas a los pies del Observatorio Astronómico de Monte Palomar, bueno, fotografía varias naves muy discutidas a lo largo del tiempo, fraudulentas para unos, reales para otros. No voy a entrar en esa disquisición, por eso ponía lo de reales entre comillas, pero él contacta con un ser en el desierto, a 16 kilómetros del desierto central, que es Orton, este que ven ahí a las espaldas de Adamski, que oye, tiene aspecto angelical, ojos azules, pelo rubio, en definitiva, un venusino, porque le decía que venía de Venus. Oye, curioso que ahora la ciencia empieza a plantearse si en Venus hay o no hay vida microbiana. Pero bueno, esa es otra cuestión. Eugenio Siragusa, es verdad que él se hizo famoso a partir de los 60, cuando había desarrollado, por así decirlo, una especie de técnica o de sistema que le permitía el contacto con esos seres, pero su primera observación se produjo el 25 de marzo de 1952, cuando estando paseando por Puerto Marítimo, el paseo marítimo de Sicilia, donde él vivía, llega a la Plaza de los Mártires y allí ve un objeto que se acerca procedente del mar, da un rayo verde que impacta en su pecho y a partir de ahí empieza a tener toda una serie de revelaciones, de contactos, incluso contactos previa cita, que le llevan a ver a estos dos seres. Estos sí son fotografías, el resto son dibujos de, digamos, los seres con los que contactaban. Se trata, el de la izquierda, de Astar Sheran, y el de la derecha, que es un sol, es una forma evanescente, Itacar, que es como un ser de luz, ¿no? Simplemente sería un ser plásmico. Bueno, este modelo después lo vamos a ver repetido hasta la saciedad en montones de contactos posteriores, pero nada tienen que ver con lo que les decía de la ciencia ficción, o el cine, o los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estaba previsto que este año estuviera aquí José Antonio Caravaca, que ha desarrollado una teoría a la que llama teoría de la distorsión, que en esencia nos dice que hay un digamos, efecto real, hay un desencadenante físico, pero que el testigo lo que hace es interpretarlo de acuerdo a sus parámetros culturales, a sus creencias, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en 1917 se producen las visiones de la Virgen de Fátima, ¿recuerdan ustedes? Y los pastorcillos, cuando describen a ese ser que están viendo allí, no están describiendo a la Virgen icónica que hemos visto en cualquier estampita, están diciendo que es una señora con un traje acolchado, con una especie de capa, con una luz en el pecho que después se transformará en el Sagrado Corazón de Jesús, y una especie de casco que después se va a convertir en el halo de santidad, y no tiene cejas, apenas se le ve la nariz y tiene una boquita dibujada en la zona de la boca, ¿no? Claro, si esto nos lo cuentan ahora, inmediatamente dices, extraterrestres, o sea, la Virgen o extraterrestres, ¿no? Podría caber esa duda, pero en 1917, que aún no se había producido el primer avistamiento de la era contemporánea, Kenneth Arnold, en esa visión que tienen en Monte Rainier, en el estado de Washington, pues nadie lo relaciona con seres espaciales. Eso sería la teoría de la intrusión. Pero hay un algo externo que es el que nos desencadena la interpretación. Yo, como siempre digo,
hay un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema de atención reticular ascendente, que es el que nos hace seleccionar aquella información. Nos quedamos con detalles. Yo qué sé, si ustedes han ido alguna vez a una estación a buscar a un amigo, ¡pum!, parece que la vista se les ha ido a él directamente, porque de los estímulos que llegan a nuestro cerebro seleccionamos única y exclusivamente aquellos que nos resultan útiles para, digamos, sobrevivir, ¿no? En los 60 ya hemos visto que todos los que llevamos hasta el momento, ninguno estaría acorde con la teoría de que los modelos antropomorfos que se están viendo se corresponden con el cine o la ciencia ficción. Seguimos aquí, por ejemplo, con este que es conocido como el hombrecillo de Carolina del Norte. Esto es una foto polémica que fue tomada el 21 de julio de 1967 por un niño, por un chaval de 14 años, en el estado de Carolina del Norte. Y en él estamos viendo un ser de características humanoides, en lo que parece estar enfundado en una escafandra, y una nave circular con una abertura o obertura que permitiría el acceso al interior. ¿Cómo será el cine y la ciencia ficción de entonces? ¿Van a estar acordes con este modelo? Pues seguro que se acuerdan de este, ¿no? 1979, Alien, el octavo pasajero. Ya ven que el cerebro humano nada tiene que ver con lo que describen los testigos. La creación, la creatividad lleva a los artistas hacia otro lugar. Vamos a ver más ejemplos. Bueno, ¿quién no ha llorado con ET? ¿No? Steven Spielberg nos dio una visión amorosa de los extraterrestres. En este caso iba pareciéndose a un cierto modelo que vamos a ver a continuación en 1982, pero ciertamente no hay testigos que antes de esa fecha hubieran descrito seres de estas características, ni mucho menos que se le iluminara el dedo, que llamara a su casa o que buscara un teléfono para hacerlo con sus allegados, ¿no? O que se le iluminara el pecho. Ahora me ha faltado aquí un efecto que hiciera ti, 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 porque enseguida vamos a ir a encuentros en la tercera fase, pero antes, también en 1996, ya estamos acercándonos hacia acá, los modelos que nos propone la ciencia ficción y el cine, de nuevo, se arrancan del estándar que ven los testigos. Aquí estamos viendo los extraterrestres de Independence Day. Roland Emmerich, que además se caracteriza por hacer lo que llama él un cine de anticipación para poner una cierta ansiedad, porque pueden ser hechos que luego se correspondan con la realidad, pues bueno, el parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay única y exclusivamente un caso aparte, que es este, el de Encuentros en la tercera fase. Fue estrenada en 1977 y la razón estriba en que el asesor científico de esa serie fue nada más y nada menos que Joseph Allen Hynek. Este señor que ven aquí a vuestra derecha, sosteniendo un platillo volante de los de Adamski, de los que antes les mostraba, y que le dijo a Spielberg: los extraterrestres, los de verdad, los que ven los testigos, tienen este aspecto: enanos, macrocéfalos, con brazos más alargados de lo normal. Si les ven, le van más a los glúteos, casi se podrían rascar las rodillas, ¿no? Ese es el modelo de los extraterrestres que se estaban viendo.